Bien, seguimos en Hudson, tenemos un problema. Y si hay un problema, mirá el enganche que voy a hacer. Dijimos que nos íbamos a poner más serios en este espacio, en este rato. Tiene que Así ver que me voy. con el cambio climático. El último fin de semana estuvo como signado por un temporal que se cobró vidas. Por un temporal que arrancó antes, en la semana, Sí, digamos, la semana pasada, con lo que fueron los dos temporales seguidos sí, de altísima intensidad en Olavarría, circunstancia que hizo que, digamos, las fuerzas municipales, digamos, Olavarría quedó prácticamente destruida, sí. o virtualmente destruida, razón que hizo que las fuerzas municipales tuvieran que poner, mientras estaban asumiendo las autoridades municipales, tuvieron que suspender la asunción y empezar a echar mano al trabajo respecto de lo que fue la asistencia a los vecinos y vecinas que fueron damnificados por el temporal. En circunstancia y en Saga pasó lo mismo en la zona sudeste sudeste, quiero decir, de la provincia de Buenos Aires, respecto a lo que fue el fuerte temporal de viento que azotó Bahía Blanca y que también la dejó en condiciones de intransitabilidad. Yo tengo familia ahí, algo más o menos pudimos ver. Obviamente lo que ocurrió en el club Bahiense del Norte con los muertos, que hacía rato no había un temporal de estas características en Bahía Blanca, lo que fue todo la costa bonaerense y particularmente lo que fue el fin de semana acá en la ciudad de La Plata, con el corolario final de toda la costa del Río de la Plata anoche, con una sudestada. Sí. Y pronostican más todavía. Pronostican más todavía, digo, o sea, no es que haya pasado, sino que ni que se haya calmado, ni mucho menos, pero bueno, estamos asistiendo a una circunstancia climática que es para analizar, que es para tener en cuenta, porque quienes tenemos un poquito de memoria no recordamos tanta violencia ni tanta, si se quiere, no sé si existe el término, se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, tropicalización del clima, ¿no? O sea, pasteurización del clima. La pasteurización, no. Pero hablando en serio, digo, la tormenta de la que todo el mundo le sacaba fotos el otro día, que azotó Bahía Blanca, parecía de esas tormentas de las películas que vemos en las recreaciones que hace Hollywood, que se dan normalmente más en el hemisferio norte y a partir de lo que es el corredor de los huracanes que está en Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo con centro en la Florida y el Mar Caribe. ¿Querían ser Estados Unidos? Ahí está. Acá tienen. Le cambiamos el fondo Arranquen por el clima. Ya empezamos cambiando el escudo, ya cambiamos el clima. ¿Qué más querés? ¿La bandera? Bueno, ahora vamos. Bien, y el racismo está también, así que no nos falta estamos mucho. Bien. Para hablar sobre esto, sobre crisis climática y qué nos depara también y entender un poquito más de qué va todo esto, está en comunicación con nosotros Juan Pablo Olson, sociólogo ambientalista, cofundador de Deuda por Clima y aparte es coordinador de América Latina de la Internacional Progresista. Juan Pablo, ¿cómo va? Desde Hudson acá te saludamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Un placer estar en el programa. Bueno, igual para nosotros, nosotras. ¿Qué está pasando con nuestro clima? Negarlo, que es a lo que hemos asistido en el último tiempo, al menos de parte de muchos candidatos, tenemos que decir, que hoy están en la gestión. Claramente no estamos convencidos cuando decimos que existe una crisis climática. ¿En qué situación estamos hoy? Bueno, ustedes ya mencionaron el tema, hicieron la introducción describiendo la situación dramática, sobre todo de la pérdida de vidas humanas en Bahía Blanca, que es muy lamentable. Y uno me parece que puede evaluar políticamente, en términos climáticos también, la relación entre políticas públicas, posición del Estado. Yo creo que agrava un poco, hubo como una sensibilidad particular de esa impotencia del viaje del actual presidente a la provincia para no aportar nada y realmente no decir nada, solamente llevar un simbolismo de una campera militar, que es una nada misma, y realmente cuando un territorio sufre un drama, una tragedia así, hay que poner en foco en quiénes son los responsables de implementar políticas públicas que puedan evitar una tragedia así en principio. Y ahí es donde yo quiero poner el acento, porque ustedes hablaron de un escenario, de una idea de crisis climática, y me parece que lo podemos profundizar a esa definición.
Es muy preocupante lo que está pasando, pero también creo que tenemos que tomar conciencia de que no es lo peor lo que está pasando y que posiblemente lo peor esté por venir en términos climáticos. Y ahí es donde es más preocupante que haya una clase política que no esté dispuesta ni a hacerse cargo ni a dar soluciones. Empeora cuando el presidente de la Argentina niega el problema del calentamiento global y lo frivoliza o banaliza como diciendo que es un invento. No nos olvidemos de los comentarios de otros candidatos a presidentes o presidentes de un liderazgo muy negativo, como lo fueron en Estados Unidos Donald Trump y como lo fue en Brasil Jair Bolsonaro, que hicieron campaña negando el calentamiento global y asumieron como presidente retrocediendo en las políticas públicas de cada uno de los países. La gestión de Bolsonaro significó la mayor destrucción en la historia de Brasil desde la recuperación de la democracia, y con la asunción de Donald Trump en Estados Unidos significó el desmantelamiento de todos los organismos públicos de control, sobre todo de la actividad fósil. Entonces, lo que creo que hay que hacer nosotros como sociedad, como comunidad, es reconocer quiénes son los liderazgos negativos ante una grave crisis climática. Y para redondear esta idea, los científicos nos están alertando que desde este año 2024 en adelante, los próximos 5 años van a ser los más cálidos en el planeta jamás registrados, y por lo menos de uno de esos años se proyecta que se va a superar lo que no se debía superar, que es un aumento de la temperatura promedio del planeta, atravesando los 1.5 grados promedio total del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a escenarios que van a ser tan dramáticos o más como los que han sucedido en Bahía Blanca, y la pregunta es, ¿qué políticas públicas pueden provenir de remediación, de mitigación, de precaución, con un presidente que niega el calentamiento global? Y yo agregaría, si me permiten, un elemento más que hay que conjugarlo en nuestros países, sobre todo en Argentina, en América Latina y en todos los países del sur global, que hay un grave escenario que conjuga crisis climática muy grave a nivel mundial y crisis de deuda de la mayoría de los países del sur global. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros países conjugan ante la grave crisis climática no solo la crisis climática en sí y la destrucción, digamos, de infraestructura, de pérdida de vidas humanas, sino que nuestros países conjugan pobreza, deuda y extractivismo, en el sentido de que son las corporaciones las que extraen de nuestros territorios la mayor cantidad de riquezas, generando lo que algunos analistas llaman como, si se proyecta una grave crisis climática para los próximos años y las próximas décadas, y nuestros países solo profundizan mecanismos de deuda, de una agenda de colonialismo financiero del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, porque no nos olvidemos que si estamos enfrentando estas graves escenas climáticas, la posición de Milei fue no hay plata, pero sí hay plata desde el acuerdo de Caputo y de Macri con el Fondo Monetario para otorgar el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario de 44.000 millones de dólares que se destinaron en su total a la fuga de capitales. Para lo que hay plata en Argentina es para pagar una estafa y una conspiración entre los funcionarios de inicio del Fondo Monetario y del gobierno de Macri, y ahora volvemos a un punto donde de nuevo Caputo asume cínicamente como ministro de Economía para de nuevo endeudar a la Argentina, y tenemos un presidente, Milei, que niega el calentamiento global y desmantela los organismos ambientales, el Ministerio de Ambiente. Entonces, el escenario es preocupante. Vos sabés que me estaba, bueno, la verdad que sí, es preocupante, sobre todo intentando hilvanar, digamos, qué actitud tiene el Estado respecto a esta cuestión del cambio climático en sí, pero también a la generación de, digamos, de una economía más sustentable. Digo, otra de las cosas, yo me acuerdo que nosotros caracterizamos hace un rato la Navidad pasada, pero yo recuerdo que el verano pasado fue un verano muy caluroso. Sí. Y de hecho me acuerdo que salía esta información en redes que decía, este verano es el verano menos cálido del que vas a tener memoria, digamos, en la idea de cómo va a ir aumentando la cuestión. Esta proyección que vos haces de 5 años, ¿tiene algún sentido, digamos, esos 5 años, después de esos 5 años como que se va a estabilizar la cuestión, o solamente es una proyección a 5 años para entender que estamos
que vamos a trascender los umbrales que no deberían haber sido trascendidos, digamos, o digamos, atravesados. Me refiero, digo, después de esos 5 años, ¿vuelve a bajar la temperatura o no hay registro, no hay proyección que lo habilite? Eso. Bueno, es una gran pregunta la que hiciste, es una pregunta estratégica. Esa pregunta que vos hiciste se planteó en la cumbre climática en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, donde se debatió qué va a pasar con el clima, qué va a pasar con la matriz energética mundial. La mala noticia también, para darle un contexto ahora no solo local argentino, sino internacional, es que predominó en la cumbre climática Dubái, y no es de extrañar, lo que se denomina el lobby petrolero. Claro. En un contexto, yo agregaría ante tu pregunta, que es ¿en qué contexto estamos viviendo y si eso puede cambiar o puede mejorar la situación climática? Estamos viviendo en una época de espíritu de época donde hay una guerra de las corporaciones y las potencias por los últimos recursos que quedan en el planeta, en donde predomina el lobby petrolero mundial y los grupos económicos a nivel mundial, como grupos económicos como BlackRock, que tienen la capacidad de generar mucho más poder que cualquier Estado nacional, de generar mucha más presión, manejan los medios económicos concentrados. Entonces, yo tomaría tu pregunta para evaluar lo siguiente: ¿hay condiciones científicas para generar un cambio de mitigación y adaptación y generar un reequilibrio del sistema mundo, del planeta, para no avanzar en un escenario que sería de escenario irreversible de trastocamiento del clima? Bueno, la pregunta está abierta. Ahora, la respuesta tiene que ver con que si realmente se abordan las causas del calentamiento global y se llama lo que es un encaminamiento, una solución, generando un cambio de la matriz energética mundial. Tiene que haber hacia 2030 y 2050 un cambio de la matriz energética mundial para hacer un cambio de la matriz fósil de gas, petróleo y carbón, que desde la revolución industrial en adelante está generando calentamiento, está generando emanación de gases de efecto invernadero. Ahora, lo preocupante es que el presidente de la COP, un zar árabe, dijo que, al estilo Milei, bueno, no hay tanta relación entre la industria fósil y el problema climático, que evidentemente la hay. Y el Papa Francisco decía, bueno, esta cumbre va a depender si se acepta ceder o no a determinados intereses de corporaciones o potencias. Entonces, teniendo liderazgos políticos como en Argentina un referente como Javier Milei, que es negacionista climático, un posible retroceso en Estados Unidos con una posible vuelta de Donald Trump, respondiendo a tu pregunta es si hay la suficiente presión, masa crítica y poder para discutir con el lobby petrolero, los grandes grupos financieros, porque científicamente están dadas la posibilidad de soluciones. Pero desde el sur global, desde Argentina, desde América Latina y desde África, nuestros países siguen empobrecidos, endeudados y son los que más van a padecer estas crisis climáticas, los que mayor vulnerabilidad tienen. Por eso, más bien, nosotros alertamos de que si no se toman las soluciones de un cambio de la matriz energética mundial, se va a profundizar el problema y nuestros países van a estar condenados a un escenario crítico que se lo denomina territorios de sacrificio y población descartable. Es decir, población que no va a tener garantizada su calidad de vida, sus derechos básicos fundamentales, acceso a agua potable, acceso a alimentos. Entonces, tu pregunta queda abierta en el sentido de que se tienen que tomar una decisión política a nivel mundial para dejar atrás los combustibles fósiles. La gran discusión es una sola en las cumbres mundiales, que es quién financia la transición energética. Claro. Y la transición energética mundial requiere de una inversión de 150 billones de dólares en los próximos 30 años, a un promedio de 5 billones de dólares por año para hacer una transición real en donde se haga un cambio a energías renovables para que se nivele lo que es la mitigación del calentamiento global. La pregunta es, ¿quién tiene que hacer esa inversión? Y desde este movimiento Deuda por Clima lo que planteamos es los responsables del calentamiento global, las potencias que se desarrollaron contaminando el planeta. Y te diría, para cerrarles la idea, hay responsables del calentamiento global, no es que todos son responsables.
Desde la década del 80 en adelante, 100 corporaciones transnacionales son las responsables del 70% de emanación de gases de dióxido de carbono. O sea que es trazable, digamos. ¿Quién tiene que pagar la transición? Bueno, va quedando claro los responsables y quiénes somos las víctimas del problema de un escenario posiblemente catastrófico en un aumento de fenómenos climáticos extremos que no van a ser solo lluvias e inundaciones, sino que van a ser olas de calor mortales, sequías, incendios, inundaciones, etcétera, que de manera conjugada desde nuestros países me parece que tiene que haber sobre todo una reacción de la población, de la sociedad civil, de las organizaciones, de los movimientos sociales, sindicales, los movimientos feministas, como diciendo, bueno, ¿no es acaso una nueva agenda de justicia social, justicia climática y ambiental, una nueva agenda que tiene que ser prioritaria en respuesta a tu pregunta para ver si podemos revertir ese escenario crítico? Pensaba un poco también, digamos, cuando te escuchaba, Pablo, pensaba en eso, en la sociedad civil, digamos, ¿no? Hemos visto, digamos, cómo en organismos internacionales, organizaciones internacionales, Estados Unidos se va de un acuerdo pegando un portazo diciendo, che, yo con ustedes no vengo a discutir esto. Por otro lado, tenés gobiernos que plantean una agenda negacionista. Entonces, en términos de la sociedad civil, que es a lo que tenemos alcance, porque con el voto no nos alcanzó, entonces ¿cómo nos organizamos para tratar de permear en esas agendas, que claramente es una agenda de derechos humanos? El tema de lo climático, de lo ambiental, tiene que estar dentro de esa agenda internacional. ¿Cómo hacemos como sociedad para permear en ese tipo de agendas? Bueno, es muy importante lo que estás planteando y la pregunta creo que nos tenemos que empezar a dejarla abierta y plantear las respuestas a esa pregunta. Yo veo en el aspecto de la sociedad civil cuestiones muy positivas. Es un tema de conciencia de cada uno y cada una de nosotros, que es qué está pasando con el clima, cómo va a afectar a nuestras vidas, cómo va a afectar a las futuras generaciones, qué tipo de planeta y de sistema mundo van a recibir. Milei, cuando hacía campaña, en una de sus intervenciones decía, bueno, el gran responsable del endeudamiento y la pobreza en Argentina es Toto Caputo, porque él tomó un préstamo del Fondo Monetario. Entonces, ¿qué podemos esperar de una clase política que te está diciendo en la cara que lo que dijo en campaña, cuando asume, hace todo lo contrario? Y acá ninguna casta está pagando ningún ajuste. Acá hay un grave ajuste que proviene de una deuda ilegítima. Y este movimiento que ustedes están mostrando en pantalla plantea estos dos ejes: crisis climática grave a nivel mundial, pero crisis de deuda en por lo menos 54 países del sur global, entre los cuales tristemente la Argentina aparece como el paradigma de cómo se destinan en su totalidad la fuga. 44.000 millones de dólares fugados sin ningún tipo de control. Y ahora viene el Fondo Monetario en una contradicción muy grande, diciendo que Milei debería reconocer que hay calentamiento global, así el fondo hace un préstamo para la mitigación del calentamiento global. Entonces los niveles de perversidad de la clase política están siendo tan grandes que tu pregunta nos lleva a decir, bueno, si no podemos esperar soluciones desde la clase política, empecemos a pensar cómo se dan instancias de participación e incidencia desde la sociedad civil. Creo que es el único camino realmente poderoso, potente. Y si uno piensa cómo se dieron las luchas en los siglos XVIII, XIX y XX, todos los movimientos que generaron derechos que nosotros asistimos y que Milei pretende hacer retroceder, el derecho, digamos, que se fue dando de los sindicatos y los trabajadores que lucharon por las 8 horas, que lucharon por el aguinaldo, por las vacaciones, que ahora se están poniendo en cuestión. Todos los derechos de educación pública gratuita que se dieron fueron en base a movilizaciones, a organización, a dar pelea, a luchar. Y me parece que después del golpe que significó la pandemia, que significó la parálisis de la sociedad dentro de nuestras casas y en una, digamos, en un ir hacia adentro, me parece que después de la pandemia tenemos que empezar a repensarnos como la sociedad y cómo generamos, porque a veces me parece que hay que hacer una autocrítica y pensar también qué crisis hubo en la sociedad desde la recuperación de la democracia en adelante para que en estos 40 años el balance sea, paradójicamente, un Milei presidente.
no solo pensemos en Milei, sino qué pasó en la sociedad argentina, qué pasó en la crisis de representación política de los partidos políticos, etcétera, para que a 40 años del peor momento histórico de la Argentina, la noche oscura de la dictadura militar, donde había un plan económico, el periodista Rodolfo Walsh decía, más allá de las desapariciones, las torturas y los secuestros, el hambre planificado, el plan de condenar a la miseria planificada a millones de seres humanos. Bueno, cuando uno escucha medidas anunciadas por Totó Caputo y pone en paralelo el video de Martínez de Oz, digamos, realmente impacta cómo son exactos las menciones de achicamiento es del milimétrico, Estado, privatización, es idéntico. Entonces idéntico. Acá hay un plan que se planificó y se empezó a impulsar durante la dictadura militar. Hay una continuidad que es explícita porque Milei ha mencionado que sus ídolos son Margaret Thatcher, la madre del neoliberalismo en Inglaterra, sus ídolos, creo que al único que no mencionó como ídolo es a Augusto Pinochet. Sí. En la dictadura. Creo que es el único. Me que parecía muy zarpado, ídolo. capaz. Bárbaro. Es algo que todavía no se le cruzó, pero me parece que hay una línea de continuidad de lo peor de la Argentina, lo peor del neoliberalismo, Martínez de Oz, Domingo Cavallo, el menemismo, la entrega de toda la Argentina, las áreas estratégicas, sumergir a la Argentina, a las mayorías sociales en la pobreza, y tenemos grandes desafíos por delante. Dentro de esos grandes desafíos, cómo vamos a trabajar como comunidad, como sociedad, como organizaciones, como movimientos, por justicia climática, justicia social, garantía de calidad de vida y derechos humanos, porque evidentemente de esta clase política no podemos esperar otra cosa que sea desmantelamiento, negacionismo, ajuste, y hay que empezar como preguntabas vos, hay que empezar a pensar dinámicas y lógicas que nos empoderen para estar a la altura de los desafíos que tenemos por delante, que se están mostrando, que son desafíos muy profundos, trascendentes, y que en las crisis climáticas, los eventos climáticos extremos, cada uno que se presente nos va a mostrar si estamos preparados o no como sociedad. Y vamos a tener a los Milei con campera militar diciendo qué pena lo que pasó, arréglensela como puedan. Con lo que tienen. Ustedes pueden. Qué interesante el dilema en el que estamos. Digo interesante por no desesperante también. Fundamentalmente porque es desde la política se intenta, de hecho se lleva adelante el desmantelamiento, digamos, de los mecanismos de control que pueda llegar a tener el Estado. Y salir quizá del uso de combustibles fósiles requiere de una planificación. A ver, yo no dejo de pensar que esta comunicación que nosotros estamos teniendo en este momento tiene su firma de carbono, ¿no? O sea, no dejo de pensar que todo lo que hoy por hoy nos está permitiendo tener esta comunicación tiene un impacto ambiental, ¿no? Y no requiere que nosotros, empecemos a buscar la manera, me parece que obviamente como vos lo decís, dentro de lo que es la participación y la concientización, requiere que también haya un Estado más fuerte que pueda optar por su matriz energética, ¿no? Que es lo que nos permite a nosotros tener una vida acorde a las necesidades que tenemos en estos momentos, que tiene nuestra sociedad, pero sin descuidar lo que la permite, sin descuidar la sustentabilidad, lo que nos permite que estas actividades puedan seguir ocurriendo sin que se dañe el medio ambiente. Ahora, si uno desarticula el Estado, digamos, porque justamente uno piensa que el cambio climático es como un cuento del Estado para seguir haciendo negocios, claramente hay un par de... El curro del calentamiento global. El curro del calentamiento... No, sí, pero vos te reís, pero lo dicen así. Sí. Digo, ¿cómo se sale de este? Es digamos, o sea, sinceramente es medio como algo que se muerde la cola, ¿no? O sea, ¿en qué manera paramos la boya. Paramos la pelota y decimos, bueno, ¿para dónde se sale, no? Digo, pues no tenemos la herramienta, y por otro lado viene otro lado, lo niegan, y en el medio la crisis. Digo, ¿cómo es la participación, sin duda, de la ciudadanía, de la sociedad, de los mecanismos de participación que existan,
para poder de alguna manera empezar a tomar el toro por las astas y empezar a torcer este destino de miseria que tenemos. Porque digo, no se ve otra cosa que un horizonte bastante oscuro a la hora de pensar cómo se sale de esta circunstancia. ¿Puedo agregar un condimento más a ese caldo que estás tirando? Que creo que también nos sucede a nivel global, general, digo, como sociedad, como humanidad, de que los tiempos o el consumo tiende a ser siempre cada vez más inmediato. Y esto que contabas recién, de que es una planificación casi a 40 años, nadie la está queriendo ver y nadie la está pudiendo ver, creo yo, porque todo tiene que ser ya y nadie puede pensar más allá de los 3 años que vienen por delante, pero porque el mercado, porque el mundo nos llevó a vivir en esta vorágine cada vez con más ansiedad, la pandemia lo ha magnificado, obviamente. Entonces, no quiero sonar pesimista, pero sí me parece bien agregarlo a esta olla que estaba planteando Lucho, de qué podemos hacer, o si hay algo planificado que digo, se nos está escapando la tortuga, con esto de que todo el mundo ve o quiere ver resultados inmediatos, porque el mercado pondera solamente eso, resultados inmediatos, la humanidad, las series cada vez son más cortas, digo, lo llevo a la vida, todo lo que sea inmediato tiene más preponderancia que lo que pueda llegarse a planificar. Y creo que ese puede ser un gran obstáculo también a lo que vos planteabas de, che, bueno, hay una planificación, es a 40 años. ¿Qué monstruo va a invertir a 40 años si en 2 años se muere y no va a poder ver la ganancia? Pensando fríamente y pensando horriblemente como ellos piensan. Sí, ahí plantearon grandes temas en las dos. Digamos. Perdón, tiramos todo, fue como... A mí me gusta mucho cómo lo estamos pensando. Mirá, yo... En base a las preguntas que hicieron, hay ejemplos de cómo se puede generar otra agenda y construir otra agenda. Y este es un gran debate desde hace muchísimo tiempo por ahí. Vale la pena pensarlo en términos de perspectiva y contexto. El problema ambiental a nivel mundial hace muy poco tiempo que lo estamos pensando como humanidad. Hace alrededor de 50 años que se van a cumplir la primer cumbre mundial ambiental en 1972 en Estocolmo. Hasta tal punto este era un gran tema que el 3 veces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, escribió una carta especial para ser incorporada en el debate de la cumbre de Estocolmo, que fue la Carta Ambiental a los gobiernos y los pueblos del mundo, donde planteaba todos estos ejes, y esa carta tiene más actualidad que documentos que se escriben hoy en el 2024. Entre los principales ejes de esa carta de Perón, habla de, más o menos textual, argentinos y argentinas vamos a tener que defender con uñas y dientes nuestros recursos de la voracidad de las corporaciones y las potencias que van a venir a pretender extraerlos para profundizar un modelo que nos está llevando al suicidio colectivo. Entonces, ¿qué planteaba Perón en ese momento? Que tiene que haber no solo palabras en relación al ambiente, el clima, sino el concepto de soberanía estaba muy presente en la Carta de Perón, que es cómo cuidar los recursos estratégicos de Argentina, América Latina y el sur global. Y de hecho este movimiento de Deuda por Clima está inspirado en una de las últimas charlas que daba Perón, cuando volvió ya en su última presidencia, daba charlas de formación en la CGT de los trabajadores, y hablaba de que el poder de las corporaciones estaba siendo tan fuerte y tan desarrollado, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta concentración de la riqueza en tan pocas manos. Un 1% de la población mundial concentra casi toda la riqueza que se genera en el mundo. Entonces hay que pensar qué tipo de participación puede haber para generar un poder que tenga contrapeso a esa agenda de colonialismo, de saqueo, de deuda, de pobreza. En ese sentido hay liderazgos positivos como el liderazgo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, o el liderazgo del presidente de Brasil, Lula da Silva, que son presidentes que hablan de la importancia del rol del Estado. Y Colombia se está transformando en el primer país de la región de dejar de invertir en combustibles fósiles, de empezar a invertir en energías renovables, de dejar de subsidiar a los combustibles fósiles, porque lo que plantea el intelectual norteamericano Noam Chomsky es que acá, si hubo un ganador en todos estos siglos y un responsable de la contaminación, fueron las corporaciones petroleras, que en Argentina se habla mucho de vaca muerta, del fracking, etc., pero no se habla de que hay corporaciones que no extraen petróleo, extraen dólares de los argentinos, del Banco Central, porque extraen subsidios del Estado las corporaciones petroleras. Entonces son corporaciones responsables de la contaminación que se enriquecen en base a la contaminación que padecemos nosotros y que empeoran la situación del problema del calentamiento global. Entonces, acá creo que hay que
reconocer las dimensiones de participación de los ciudadanos y ciudadanas que vamos a asistir a un escenario crítico cada vez más profundo, que hacer nosotros cada uno y cada una. Reconocer instancias de participación y de empoderamiento colectivo como lo ha habido en todos los siglos, que son o trabajadores y trabajadoras organizadas o mujeres organizadas ante la desigualdad y el avance del patriarcado, o organizaciones ambientales y climáticas, etcétera. Yo creo que va a haber una única agenda que unifique todas las luchas, que va a ser una agenda de lucha por justicia social en los países del sur global, pero por justicia climática a nivel mundial, y si hay este escenario, se va a reconocer bien quiénes son los responsables, quiénes son los líderes hipócritas que realmente no hacen otra cosa que empeorar el problema, y liderazgo positivo. Y para mí, soy optimista hacia adelante. Hay una cumbre climática que me parece que tiene que ser un hito en la historia, que es la cumbre en 2025, la COP30, convocada por Lula da Silva en la Amazonía, en la ciudad de Belén do Pará, que va a coincidir con un posicionamiento de la Iglesia Católica, que cada 25 años la Iglesia Católica llama a la agenda del año santo, el año del perdón de las deudas, del jubileo de las deudas, como fue en el año 2000. Entonces, yo el escenario positivo lo veo con movilización de los ciudadanos, las organizaciones, los movimientos sociales, climáticos, ambientales, feministas, de pueblos indígenas, universitarios, científicos, académicos, es decir, la sociedad movilizada a nivel global, dando cuenta de la gravedad del problema climático en cada una de las regiones. Lo que pasó en Argentina no es algo aislado, lo que pasó en Bahía Blanca viene pasando en Pakistán el año pasado, en República Dominicana este año. Es decir, hay muchas regiones que ya tienen pérdida de vidas humanas por escenarios climáticos extremos, y me parece que hay que cuestionar el actual modelo financiero. Hay un grupo de la ONU que se llama el G77 que desde hace 50 años plantea que un mejor equilibrio en el planeta va a depender de un nuevo orden económico internacional. Y muchos líderes han planteado esto. Fidel Castro en la cumbre climática de 1992 planteó que estamos yendo hacia un escenario crítico climático y que hay que pedir una anulación de las deudas de los países del sur global para que cuenten con recursos para adaptación y mitigación y garantizar calidad de vida y evitar catástrofes y pérdida de vida humana. Lo ha planteado el Pepe Mujica, lo planteó Francisco en la encíclica Laudato Si', lo plantean los científicos en el panel intergubernamental de cambio climático. Acá tiene que haber un cambio. Hay dos modelos de mundo. Uno, el de las corporaciones, los grupos financieros, la oligarquía global, los grupos concentrados, que tienen una agenda de profundizar ese modelo y generando un escenario crítico sin medir las consecuencias sociales, humanas, ambientales. Tendiendo a generar, esto es lo grave, población desechable, seres humanos descartables y territorio de sacrificio. Ante la pregunta que vos hacías, hay otro modelo de mundo, que es un modelo donde se garanticen derechos humanos, calidad de vida, se genere mitigación, adaptación y modelos económicos, que los hay, con sustentabilidad. ¿Por qué digo que los hay? Porque hay un gran debate de actividades que se hacen en el sur global, pero que están prohibidas en Europa. Todo este sistema agrominero exportador de explotación de semillas transgénicas con agrotóxicas para exportar soja a China, para alimentar los chanchos de China, es de un enorme sacrificio por contaminación y graves consecuencias en la salud humana y en el ambiente, y está prohibido en Europa porque se debatió en el Parlamento Europeo si se debía promover un modelo agroecológico que implique semillas transgénicas con agrotóxicos, y está prohibido en todo el territorio europeo, así como está prohibida por sus consecuencias en la salud humana y en el ambiente la mega minería a cielo abierto con cianuro. Entonces el gran debate es, digamos, hay actividades que están permitidas en el sur global porque nosotros no tenemos los mismos derechos de calidad de vida que las otras regiones. Esos son los grandes debates, me parece, que se vienen. Clarísimo, Pablo. La verdad que, bueno, sí, el horizonte que viene es un horizonte difícil, pero es cierto también que nada de todo lo que hemos, de todo lo que tenemos como derechos, ha sido logrado charlando
amablemente, ¿no? Hay que preguntarle a Pato si nos deja manifestar. Bueno, justamente esto también ocurre, si vos ves cómo se están preparando, también te das cuenta el tenor de la agenda que tienen, ¿no? Y eso es lo preocupante, ¿no? Una criminalización de la protesta apunta a que probablemente vayan a tomar decisiones que no sean bien consideradas por el pueblo ni que tengan que ver con la justicia social, que me parece que eso es lo más importante. Digo, una sociedad desarrollada en su esplendor parte de algo que en el candidato, que cuando era candidato este presidente habló de una falacia que era la justicia social. Por ende, bueno, así de grave es la situación, así de importante es que la sociedad tome conciencia, participe y busque las formas de organizarse para poder dar su opinión, porque como bien decías vos, Daniela, hoy con el voto evidentemente no suele alcanzar. Te agradecemos mucho por esta charla, obviamente que te dejamos comprometido para próximas participaciones. Para nosotros es muy importante poder también trabajar estos temas y poder desde la radio pública estar en contacto con especialistas de estas características para poder de alguna manera tener un panorama mucho más claro. Digo, esto en otros lados no aparece, salvo aparece lo catastrófico nomás, no aparece, claro, digamos, las razones, la problematización, ¿no? de la problematización, ¿no?, del tema. Te agradecemos mucho por esta comunicación, y bueno, estamos en contacto. Dale, bueno, el agradecido soy yo, realmente un placer participar, intercambiar y muchas gracias por el espacio. Un abrazo enorme. Abrazo grandote, Pablo. Seguimos en contacto. Hablábamos recién con Pablo Olson, él es sociólogo, fundador de Deuda por Clima. Me quedaba pensando en esta proximidad del 2025 y en ese halo de esperanza, también de organización, de organizaciones sociales y demás, digamos. Pensaba en Belén do Pará y pensaba en el año 94 en Belén do Pará se genera la convención que por primera vez menciona el derecho a las mujeres a vivir en un mundo libre de violencias. Digo, se me juntaron, ¿viste? Las ¡tuc! Dije, qué magia, coincidencia, ¿no? ¿Quién te dice que? Y convocada por Lula. Bien. Estamos en una situación difícil, más remen, ¿no? Así es. Pero bueno, mientras tanto, y para distender un poquito este amarguísimo trago de lo que se viene, un gusto feo, vamos a escuchar un poquito de música, relajar un poco. Cantamos a los gritos hoy. Sí, hoy tenemos. Desmartes tenemos hoy que el cantar cierre es a los gritos. Dale, pelados. Ya venimos.